el rito central era el día de la expiación, porque en el día de la expiación es donde se perdonaban todos los pecados. Y dijimos que el día de la expiación representaba o simbolizaba el juicio de Dios. Así que hoy vamos a hablar, recordáis que cuando el otro día escuchamos al pastor que había dejado de ser adventista, una de las cosas es que el tema del juicio, el tema de 1844 y todo eso, que eso es una mala interpretación que hace la Iglesia adventista. Esa es como una, no sé, tiene que hacer como demasiadas interpretaciones para llegar a esa verdad. Oye, vamos a hacer una cosa. Mirad, voy a cerraros a todos porque, y cuando tengáis que leer, abrís y volvéis a cerrar para que no se escuchen los ruidos de fondo, ¿vale? Así que... Cerramos. A ver. Bueno, si eso cerráis, que cada uno cierre, el que no sepa luego abrirlo, pues que lo deje abierto. Pero si lo sabéis, lo cerráis y cuando os toque hablar, lo abrís. Bueno, del juicio, bueno, decía que efectivamente el tema de las dos profecías más largas de la Escritura, que son las que utilizamos para fijar justamente el comienzo del juicio en el cielo, no son fáciles, pero no son fáciles porque hay mucho dato. Y los datos normalmente se olvidan. Si uno no los practica, si uno no los utiliza con frecuencia, pues termina olvidándose. Uno dice, sí, sé lo que es eso, pero claro, es que hace un tiempo que no le he dado y yo los detalles pues no los recuerdo. Pero eso en cualquier faceta de la vida, cuando uno no repasa las cosas y si hay mucho dato, uno se olvida. Así que recordáis que el pastor Baloyes decía, yo he preguntado a los hermanos de iglesia, ¿qué le dice el 457? Ah, pues no sé. Claro, ¿qué le dice Artajerjes? Pues no sé. Pues claro, él lo utilizaba como un argumento de que nosotros damos muchas vueltas para llegar a demostrar el juicio en el cielo y eso no es bíblico. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar hoy. Ya veréis que no tiene ninguna complicación. Esto, pues uno lo mira, es una profecía que está en la escritura y uno lo interpreta y no hay más. Bueno, en relación con el juicio, debemos tener en cuenta que el juicio no se hace como dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de un juicio universal donde todos están presentes y finalmente Dios, de uno en uno, va declarando los pecados que ha cometido. Eso bíblicamente no se puede justificar. Así que el juicio se hace en el cielo donde no está presente ningún hombre. Y Dios, debemos tener en cuenta que la palabra juicio no debemos interpretarla como poner en evidencia a la gente o pasar la vergüenza o condenar. La palabra juicio en la escritura se aplica para salvar, para perdonar los pecados. Así que mientras tengamos un sustituto, el juicio, tenemos la garantía de ser declarados inocentes. Así que no es un juicio como en la tierra que nos asusta y se hace en el cielo donde nadie pasará vergüenza. Vamos a leer el primer texto. Venga, Iris, te toca a ti. Ya, ¿me oís? Sí. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Bueno, fijaos que sí, la Escritura nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, es que ese día lo podemos saber nosotros. Porque si nosotros no pudiésemos saber qué es ese día, no lo declararía, diría Dios juzgará al mundo con justicia. Pero dice Dios ha establecido un día, es decir, Dios nos ha dado un día en el que a través de una profecía vosotros podéis descubrir cuál es ese día en el cual el juicio comenzará en el cielo. Vamos a ver esto. A ver, el siguiente.
¿Quién tenía que leer? Recordad Yo, que voy. Venga, Raquel. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Muy bien. El siguiente. La ley ceremonial fue abolida con la muerte de Cristo. Muy bien. El siguiente. ¿A quién le toca el sí? A Rosa. Venga, Rosa. El de abajo de la izquierda tienes que leer. No se te oye. Tiene el micrófono cerrado, creo, ¿no? Perdón. Ahora. El cordero que era muerto en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, esto fijaos que el juicio, como está tan vinculado con el santuario, aquí efectivamente vemos lo que sucedió cuando Jesús muere. Es decir, el velo del templo se rasga de arriba abajo, como que Dios es el que pone el fin a todo el tema ceremonial. ¿Y por qué? Porque en realidad todo representaba a Jesús. Y cuando viene Jesús, que es el antitipo, todo lo que era representación o el tipo, finalmente deja de ser. Así que Jesús era el cordero que era sacrificado, del que se cogía la sangre y se ponía en el velo. Por eso Juan es el que ratifica, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el velo, ¿verdad?, que se lavaba el día de la expiación y que representaba el comienzo del juicio en el cielo. Dicho de otra manera, el paso de funciones de lo que era el lugar santo al santísimo. Si os dais cuenta, dijimos que cuando entra el pecado, lo primero con el que nos encontramos es con los sacrificios. Pero en la Escritura no solamente están los sacrificios, que hay sacerdotes. En la época de Adán, el sacerdote era el padre de familia. Luego ya, en la época del Éxodo, son los levitas, pero hay como un sacerdocio. Y Jesús, en realidad, cuando viene, es el Cordero y el sacerdote. Por eso, todo el sistema, digamos, ceremonial, finalmente deja de ser. Porque Jesús encarna las dos realidades. Jesús muere como Cordero, pero ya nunca más volverá a ser Cordero, sino que muere una vez para siempre y se convierte en el sumo sacerdote. Por eso, cuando deje de interceder, cuando se termine el juicio, deja de ser sacerdote y se convierte en rey. Por eso, cuando Jesús viene a por nosotros, no viene ni como Cordero ni como sacerdote, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver las dos profecías de tiempo que nos da el libro de Daniel para poder interpretar el día del juicio en el cielo. Venga, siguiente. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Siguiente. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Muy bien, siguiente. A 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Muy bien. Fijaos que en realidad cómo nos introduce Daniel este tema. Un diálogo en el cielo, donde dos seres dialogan y uno pregunta, ¿hasta cuándo el mal vencerá al bien? Y el otro responde, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Fijaos que tanto el libro de Daniel como Apocalipsis es un libro un poco diferente a los otros libros, porque es un libro profético. Así que si utiliza la profecía, lo primero que vamos a hacer es tratar de interpretar cuánto tiempo corresponde a los 2300 tardes y mañanas. Bueno, fijaos que la tarde y la mañana, cuando vamos al Génesis, representa un día. Así que aquí está hablando de 2300 días.
Aquí lo que dice el texto, de verdad, hasta 2300 días, y luego el santuario será purificado. La purificación del santuario, en realidad, dicho con otras palabras, es y luego comenzará el juicio. Repito, el juicio no es en la tierra, sino que es en el cielo. Bueno, vamos a ver, porque hay un principio bíblico para interpretar las fechas proféticas. Y la fecha, según la Escritura, fijaos que un día profético equivale a un año literal. Así que 2300 días, como son proféticos, se corresponde con 2300 años. 2300 años. Entonces, lo que dice la profecía es lo siguiente: 2300 años y luego el santuario será purificado o comienza el juicio. ¿Cuál es el problema que tiene esta profecía de Daniel 8? Que no nos dice cuándo comienza. Así que si no nos dice cuándo comienza, nosotros no podemos establecer cuál es la fecha en la que comenzará el juicio. Para saber cuándo comienza, tenemos que ir al capítulo siguiente. Así que entonces vamos a Daniel 9. En Daniel 9 vamos a ver con qué nos encontramos. Venga, el siguiente. Olga. 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 Mira a ver, porque a lo mejor tienes el micro cerrado, Olga. A ver si la tenemos por aquí o que a veces se pierde. No sé qué está. Olga, ¿nos escuchas? Nada. Bueno, pues de momento la pasamos. El siguiente. A ver, ¿quién es el siguiente? Después de Olga, Inés. Inés. Sí. Pues Inés. Pastor, ya. Ah, venga, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, gira al santo de los santos. Disculpe, estaba cerrado el micrófono, se fue el internet y todo. Vale, te estás disculpada, no pasa nada, ya recuperamos la voz. Pues, gracias, pastor. Sala. Bueno, fijaos lo que dice aquí, porque aquí es verdad que a veces los textos largos y cuando se multiplican los términos nos perdemos. En cierta forma lo que está diciendo es que hay un periodo de tiempo que son las 70 semanas que están determinadas ¿para qué? Para terminar con el mal. Esto es lo que dice en realidad este texto. Vamos a darle a ver cuántos son 70 semanas, porque esto es otra profecía. Así que vamos a convertirlo en años. 70 semanas en realidad, ¿qué son? 490 días. Sabéis que una semana tiene 7 días, pues 70 por 7, 490 días. Días proféticos son años literales, así que 490 años. Vamos a ver qué pasa ahí. Venga, siguiente. Inés. Tienes el micro cerrado, Inés, tienes que abrirlo. ¿Ya? ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Sí. Ahora vale. sí. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá habrán 7 semanas y 62 semanas. Ay, perdonan. No hay nada que perdonar. Bueno, este es el texto que ha leído Inés, ¿eh? O sea que es el periodo de 70 semanas y entonces nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el bautismo de Jesús,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, históricamente, ¿cuándo sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Bueno, fijaos que aquí, desde la orden para reedificar o restaurar Jerusalén hasta el bautismo de Jesús, se nos dan unas fechas. Fijaos, 7 semanas y 62 semanas. Ahora vamos a ver el tema de la orden para restaurar. Hay 3 edictos. El primero lo da Ciro, el segundo Darío y el tercero Artajerjes. Históricamente, el válido es el tercero. ¿Por qué? Porque los 2 primeros, aunque se dieron el edicto que los israelitas o los hebreos podían volver a Jerusalén para reedificar, finalmente, por una o por otra causa, los samaritanos, es decir, hubo oposición y no se pudo reedificar ni el muro, ni la ciudad, ni Jerusalén. Pero con Artajerjes sí. Así que entonces el edicto que es válido es aquel que se cumple. Y eso sucedió en el 457. Así que, ¿esto qué significa? Que ya tenemos la fecha de inicio. Sabe pues que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el bautismo de Jesús habrá 7 semanas y 62 semanas. Fijaos que lo que hemos puesto son lo que son los días y lo hemos correspondido por años. 7 semanas por 7 días cada semana, porque primero hay que transformarlo en días, y un día profético equivale a un año literal. 7 por 7, 49 días, 49 años. Y 62 semanas por 7, 434 años. Bueno, ahora vamos a ver y hacemos el cómputo. Fijaos, si sumamos 434 más 49 nos da 483. Lo restamos de 457 y obtenemos 26. Como esto es antes de Cristo y 26 es después de Cristo y no hay año cero, hay que añadirle un año más. Así que lo que nos dice esta profecía que es que en el año 27 Jesús sería bautizado. Muy bien. Ahora vamos a ver la fecha de las 70 semanas. 70 semanas son 490 años. 490 años menos 457, porque empieza en el 457, nos da el año 33. Pero como esto es anterior a Cristo y el 33 es después de Cristo y no hay año cero, se añadió un año más. Así que ¿cuándo termina la profecía de las 70 semanas? En el año 34. Así que fijaos que desde aquí hasta aquí hay la interpretación profética del periodo de las 70 semanas. Vamos a ver qué dice el siguiente texto. Siguiente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí este versículo nos da 2 detalles muy interesantes. Después del año 27 se producirán 2 acontecimientos muy, muy importantes. El primero, ¿qué es? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, matarán al Mesías. Y lo segundo, fijaos lo que dice aquí, un pueblo o el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Y esto qué es? La destrucción de Jerusalén por los romanos. El pueblo de un príncipe son los romanos, que ha de venir porque están en el futuro. Destruirá la ciudad y el santuario. Esto sabéis que se produce en el año 70. Así que después del bautismo de Jesús, estos 2 acontecimientos iban a suceder. Pero ahora vamos a ver ciertos detalles. Venga, vamos a leer esto otro. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, este vuelve a ser otro versículo que tiene mucho dato,
Y entonces esto uno dice, ya me perdí, ya no sé lo que dice y ya está. En realidad aquí lo que está diciendo, fijaos que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que lo que está diciendo es que hay una semana más, porque si contáis 62 más 7, 69. Y la profecía son las 70 semanas, así que falta una semana. Pues esa semana que falta, dice que en esa confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, vamos a ver, vamos a explicar primero esto, cesará la ofrenda y el sacrificio, es decir, moriría Jesús. Bueno, ahora vamos a ver, en realidad, ¿para qué sirve la profecía de las 70 semanas? La profecía de las 70 semanas sirve sobre todo para un tema muy importante. Bueno, hay dos temas muy importantes. El primer tema es por qué en el Nuevo Testamento Dios no trabaja con el pueblo judío como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Y la razón está en que Dios les da un tiempo para que cumplan su misión a los judíos. ¿Y cuál era su misión? Recibir al Mesías y predicar al Mesías. Dios le da 490 años que terminan en el año 34. ¿Qué hicieron los judíos? No solamente mataron al Mesías, sino que después a todo aquel que creía en el Mesías y predicaba en el Mesías, los mataban. Porque se inicia en el año 34 la primera persecución de los judíos contra los cristianos. ¿Y cómo comienza la persecución? Con el apedreamiento de Esteban. Así que el apedreamiento de Esteban lo que fija es el fin del tiempo fijado para los judíos para que cumplan su misión. Aceptar a Cristo y predicar a Cristo, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. Y entonces Dios utiliza a otro pueblo que son los cristianos para cumplir su misión. Así que esto es muy importante, esta profecía. Si te preguntan, oye, pero si Dios trabajó todo el Antiguo Testamento con los judíos, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no se habla de judíos sino de cristianos? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Por qué los judíos finalmente ya no son el pueblo con el que trabaja Dios? Esta es la profecía que lo explica. Las 70 semanas es un tiempo que Dios le concede al judío para que cumpla su misión. Al rechazar la misión que Dios le encomendaba, entonces Dios se buscó otro pueblo. Pero luego hay otra cosa. Fijaos que Jesús no muere en el año 34, que es cuando Dios se busca otro pueblo. Porque si hubiese muerto en el 34, podría interpretarse como que Dios, en cierta forma, reaccionó. Mataron a su hijo y entonces Dios les castigó diciendo, pues ya no trabajo con vosotros. No, Cristo muere en el año 31. Dios les da 3 años y medio para que se den cuenta del error que han cometido y se arrepientan. Si los judíos hubiesen aceptado su error y se hubiesen arrepentido, Dios hoy todavía seguiría trabajando con los judíos. El problema es que como en esos 3 años y medio siguieron sin aceptarle y siguieron persiguiendo, empezaron a perseguir a los que creían en Jesús, finalmente entonces Dios se busca otro pueblo. ¿Vale? Así que esta es el significado y el valor que tiene la profecía de las 70 semanas. ¿Que es complicado porque hay fechas? Sí. Pero no hay que hacer lucubraciones, no hay que hacer malabarismos, no hay que hacer como cosas raras para llegar finalmente a una conclusión, ¿no? Simplemente todos los textos se van dando, digamos, la interpretación que requiere y sale así. Con imágenes, la profecía de las 70 semanas, en realidad vendría el edicto de Artajerjes para reedificar Jerusalén, el muro y el templo, la reconstrucción que se hizo en el 408, en el 27 el bautismo de Jesús, en el 31 la muerte de Jesús y en el 34 la persecución con el apedreamiento de Esteban. Bueno, ahora volvemos a la profecía que dejamos de Daniel 7. Y en esta profecía recordáis que dijimos 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Así que lo único que sabíamos de esta profecía, como no teníamos la fecha de inicio,
Solamente sabíamos que al final de los 2300 años comenzaba el juicio en el cielo. ¿Por qué Daniel 7 no nos da la fecha del comienzo? Porque nos la da en el capítulo 8. De hecho, la forma de interpretarlo es esta. Por eso, cuando vamos al texto de las 70 semanas, que normalmente las traducciones dicen 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa nación, en realidad se puede traducir 70 semanas están partidas. Así que si está partido, quiere decir que tiene que ser de un periodo más grande que las 70 semanas. Y dentro del contexto, el único periodo superior a las 70 semanas son los 2300 años. ¿Por qué Daniel 7 no nos da el comienzo? Porque es el mismo comienzo que Daniel 8. Así que entonces ponemos la profecía de las 70 semanas al comienzo y entonces ¿qué nos da? Recordáis que era del 457 al año 34. Pues ahora ya tenemos el comienzo de las 2300 tardes y mañanas y simplemente hacemos la ecuación que hemos hecho antes. 2300 años menos 457 nos da 1843. Como no hay año cero, se añade un año y nos da 1844. En el 1844 es el día que Dios ha fijado para comenzar el juicio, que repito, no es en la tierra sino en el cielo. ¿Vale? Muy bien. Dijimos ya que la purificación del santuario, cuando estudiamos la semana pasada el santuario, representaba el juicio divino. Y el juicio divino se iniciaría el 22 de octubre de 1844. Ahora prestad atención a lo que vamos a hablar a partir de ahora. Fijaos que en el juicio es un juicio un poco excepcional. Primero, ¿por qué hay un juicio? Porque hay un acusador. Satanás acusa y dice: ningún pecador puede ser salvo. Y efectivamente Dios ratifica eso: ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Pero fijaos lo que tiene de curioso este juicio. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Pues el juez es Jesús. ¿Quién es el abogado defensor? El abogado defensor es Jesús. ¿Quiénes son los testigos? Son los ángeles buenos que también nos apoyan. ¿Dónde se hace el juicio? En el santuario celestial. ¿Cuál es el criterio del juicio? Es la ley. Y en la ley, en realidad, la ley que juzga los hechos, los pecados de los creyentes. ¿Vale? Bueno, ahora fijaos bien en lo siguiente. Aquí tenemos la profecía de los 2300 días. Es decir, comienza en el 457 con el decreto de Artajerjes y termina en el 1844, que comienza el juicio en el cielo. Vamos a ver cómo tenemos que entender esto. ¿Qué pasa? ¿Qué acontecimientos se van sucediendo en el tiempo? Mirad, una vez que Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín del Edén, hay lo que se llama un registro de los pecados. Hay un ángel que va registrando los pecados de todos los pecadores, desde Adán y Eva, que salieron, que son los primeros, pero luego con Abel, luego con Caín, luego con... En fin, todos los que nacieron de Adán y Eva. ¿Por qué tiene que haber un registro de pecados? Porque tiene que haber un juicio. Porque en el juicio hay un acusador que dice: ningún pecador se puede salvar. Y Dios dice: ningún pecador se salvará. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Mientras viven se van apuntando los pecados, pero ¿qué pasa cuando mueren? Cuando muere se cierra el libro de registros de pecados y se archiva en el cielo. Bueno, yo lo pongo de esta manera. Esto es una forma de explicarlo humana, porque yo tengo claro que en el cielo no hay libros de papel, pero es una forma de entender cómo funciona el tema del juicio, las dos funciones, la función que se hacía en el lugar santo, en el santuario terrenal, y luego la del lugar santísimo. Entonces, cuando una persona vive, desde que empezó Adán, el ángel registra los pecados. Cuando muere esa persona, ese libro se archiva.
Y así, pues todos los creyentes. Fijaos que lo que se archiva son todos los que han creído en Jesús en algún momento de su vida. El que haya rechazado a Jesús siempre, en realidad no se le juzgará, porque ya está juzgado. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre en 1844? En 1844 se empiezan a revisar los libros de los creyentes o de los que han creído en Jesús o en Dios en algún momento. Por eso el juicio se llama juicio investigador. Cuando comienza el juicio se investiga, es decir, se abren los libros de registros. ¿Vale? Emilio, te cierro que se oye mucho el viento. Como eres el próximo a leer, lo abres y lees. Bueno, entonces cuando comienza el juicio se llama juicio investigador porque lo que se hace es se abren los libros de los registros de pecado y empieza el juicio. Aquí tenemos el primer libro. Imaginad que el primer muerto, porque se comienza por los muertos, por el primer muerto, pues es Abel. Aquí tenemos los pecados, ya ves que es una línea roja, es decir, yo aquí no entro qué pecado puede ser, pero esto, como cree en Cristo, es como que Cristo es su sustituto. Sabéis que el que cree en Cristo, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así que los pecados van asociados con el sustituto, todos los pecados van asociados con el sustituto. ¿Eso qué significa? Que Abel, aunque pecó, en el juicio se le declara justo porque Cristo, la sangre de su muerte, limpia, quita, elimina, borra todos los pecados de los que han confiado en él. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un libro que es el libro de la vida donde se le registra al creyente. ¿Vale? Bueno, pero puede haber otro caso. En el caso de Caín. Caín creyó en Cristo y ya veis, pecado Cristo, pero llegó un momento en que dejó de creer. Él siguió pecando, pero no hay sustituto. ¿Qué significa? Que donde no esté Jesús como sustituto, Él no nos limpia del pecado y el pecado está ahí. Y como se nos juzga por la ley, entonces aparecemos como culpables. Con lo cual, o no se le inscribe en el libro de la vida, o si se le inscribió en algún momento, se le borra. La verdad es que la importancia de estar registrado en este libro es muy, muy importante, porque los que entrarán en la eternidad son los que estén inscritos en este libro. ¿Qué diferencia hay entre el juicio de los muertos y de los vivos? Porque una vez que se va juzgando, ¿verdad? Desde 1844 se va juzgando a los que están muertos, pero es posible que los muertos ya estén juzgados. Entonces están los vivos. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar a los muertos y juzgar a los vivos? En los muertos se puede dar la sentencia, en el caso de Abel, salvo, en el caso de Caín, perdido. El problema es que en los vivos no se puede dar sentencia porque mientras una persona vive puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Así que si hoy, por ejemplo, una persona no cree en Dios y mañana cree, se bautiza, finalmente ya está salvo. Pero una persona que ha creído y se ha bautizado, finalmente abandona al Señor, pues entonces sería perdido. Entonces, ¿cuándo se puede dar la sentencia de los vivos? O cuando mueren, o cuando termina el juicio, es decir, cuando Jesús sale del santuario de interceder por los pecadores. Recordáis que hay un texto bíblico que dice que antes de salir le dice a un ángel: el que sea justo siga siendo justo todavía y el injusto siga siendo injusto todavía. ¿Eso qué significa? Que en el momento que Jesús va a salir del santuario, el tiempo se termina. El que está salvo, se termina el tiempo de gracia, el que se ha arrepentido está salvo y el que no se ha arrepentido se pierde. Emilio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es tan importante el estar registrado en el libro de la vida, porque el que se halló inscrito en el libro de la vida
vive, pero el que no esté inscrito en ese libro es lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego es la destrucción eterna. No es el lago de fuego, recordar cuando lo estudiamos hace tiempo, no es el infierno un lugar de sufrimiento eterno, sino que es un fuego que tiene consecuencias eternas. Esa es la diferencia. Ahora fijaos, haciendo como una especie de recapitulación, el juicio de Dios tiene 3 fases diferentes. La primera es cuando se realiza, que es en el cielo, a partir de 1844, y se llama el juicio investigador porque se investiga la vida de los creyentes que han creído toda su vida o parte de su vida. La segunda fase es cuando se comunica la sentencia. ¿Y cuándo se comunica la sentencia de salvo perdido? Cuando Jesús venga. ¿Por qué? Porque desde el momento en que cuando Jesús viene separa a unos de los otros, separa a las cabras de las ovejas, a unos se salvan, pues los otros, los que no se salvan, es que se pierden. Y la tercera fase del juicio es cuando se aplique la sentencia de los perdidos, la destrucción. Y esto es después del milenio. Por eso se dice que la segunda muerte, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte, porque la segunda muerte es ese lago de fuego donde será destruido el pecado y los pecadores. Ahora fijaos, del juicio hay un elemento muy importante, y es que Dios no destruye a nadie sin que antes explique a los salvos por qué tiene que destruir. Así que Dios no salva a unos y destruye a los otros en el mismo momento, sino que Dios salva a unos y hay un tiempo que es durante el milenio en el que va a explicar por qué fulanito y menganito no están salvos, para que todo el mundo vea que Dios ha sido justo y bueno. ¿Y quiénes serán los que se pierdan? Los que hayan rechazado a Dios. Todo aquel que haya deseado ser salvo, que de corazón haya creído en Dios, ese se salvará. Pero el que haya rechazado a Dios no se podrá salvar, pero no porque Dios lo rechace, sino porque no ha querido ser salvo. Recordar que el plan que hizo Dios fue perfecto. El que quiera salvarse, pero estamos hablando de corazón, de verdad, con sinceridad, se salvará. Y el que rechace la salvación se perderá. Por eso es un plan perfecto, porque no habrá nadie que quiera salvarse, que desee, que ame a Dios, no habrá nadie que se pierda. Pero eso es muy diferente a decir todos se salvarán. No, los que hayan rechazado al Salvador no se podrán salvar, pero porque ha sido una decisión suya. Dios respeta la libertad de cada uno. Así que el que diga yo no quiero durante toda su vida, pues finalmente Jesús no podrá salvarle. Muy bien, el próximo día veremos cómo surge el movimiento milerita que daría lugar a la Iglesia Adventista y veremos la problemática que tuvieron ese grupo para interpretar lo que hemos explicado hoy. Eso lo vemos en el próximo día. Muy bien. Eli, bienvenida. Hola, Eli. Pues ahora preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios que queráis hacer. Tengo varios comentarios. Pues venga. Yo no sé si le pudo responder a David el tema de por qué aparecían en el dibujo en el día de Yom Kippur la gente acostada boca abajo en el piso. Me interesa mucho, sí. No he leído. Sí, lo que pasa, David, es lo siguiente. En esa cultura, o sea, en el Medio Oriente, Medio Oriente, sí, de esa zona, había una manera de postrarse. Lo que pasa es que nosotros manejamos el postrarse, colocarnos de rodillas, ¿ok? Pero generalmente la manera en que se postraban a los reyes era de rodilla y se postraba a los dioses
era prácticamente tendido en el piso. ¿Ok? Entonces, cuando conseguimos en la Biblia casos como, por ejemplo, de Juan que se postró ante el ángel, o de Daniel que se postró ante el ángel, o Isaías, prácticamente era la manera en que el judío expresaba la completa sumisión a Dios, a Jehová, porque ellos consideraban de que colocarse de rodillas era como una acción de agresión, ¿no? De defensa. Entonces prácticamente acostarse completamente en el piso prácticamente denotaba una sumisión completa. ¿Ok? Entonces eso quería explicártelo, ¿no? Entonces, y eso lo supe porque en una oportunidad, en un culto, yo le expliqué a la gente el hecho de cómo, yo le decía, postrarnos de rodillas, porque había otras maneras de postrarse que es acostarse. Fíjate que los musulmanes celebran sus rezos y ellos lo hacen de rodillas. Entonces se levantan estando de rodillas, se erigen del cuerpo y luego se vuelven a agachar, ¿no? En tema de alabanza. La segunda cosa, pastor, es que de los tres decretos de Ciro, de Darío y de Artajerjes, los dos primeros simplemente eran decretos para reconstruir la ciudad, como usted dijo. En el primero que se le dio a Esdras para construir el templo, el segundo se le dio a Nehemías para construir las murallas, y claro, por los múltiples problemas que había, y cartas iban y cartas venían, prácticamente los reyes pararon toda la construcción. Pero el tercero, básicamente... Zorobabel, sí. Sí, en el primer decreto es cuando sale Zorobabel, sale Mardoqueo y sale Esdras, y comienzan a reconstruir el templo, ¿no? Y se separan. Después, cuando viene Nehemías, el rey Artajerjes le da a él pleno poder para que él constituya, reconstruya, haga gobierno y nombre jueces. Entonces, ya con esas tres características, para los efectos de aquella época, el rey Artajerjes reconocía a esa provincia como una provincia que dependía de él, pero que tenía la capacidad de poder autojuzgarse, autodecidir. Entonces, por eso que se toma jurídicamente ese decreto. Que le daba autonomía. Porque era el que le daba autonomía, porque cuando el ángel le dice a Daniel de que se va a reconstruir Jerusalén, prácticamente reconstruir es volver a tener lo que había antes, que había un rey que gobernaba, había unos jueces, ¿ok? Que lo hacía, esa labor de juez lo hacía el rey, pero estaban los sacerdotes, o sea, que estaba la parte de culto y de servicio en el templo, ¿no? La tercera cosa, hay una discusión fuerte con respecto al tema del Yom Kippur el 22 de octubre de 1844, porque de acuerdo con los judíos que llevan toda esa contabilidad del tiempo, que son los caraítas, ellos dicen de que en 1844 el Yom Kippur no pudo haber sucedido el 22 de octubre, sino el 19 de septiembre. Entonces, ¿qué sucede? Que en unas investigaciones que han hecho varias personas, resulta que encontraron una nota en un Talmud donde dice que ese año se retrasó la cosecha de la cebada un mes. Y por lo tanto, el Yom Kippur se retrasó un mes. Por eso es que cuando ante eso, el Señor en visión le dice a Elena White, la fecha es la correcta, 22 de octubre.
Entonces, se lo comento porque hay mucha gente que nos cuestiona el tema de las fechas. Y básicamente esa es la explicación, ¿no? Y lógicamente cuando le comento eso a la gente y comienzan a averiguar, se dan cuenta que es verdad. Otra cosa que es bien importante dentro del tema del juicio es que indudablemente que el Señor establece que, como dice Pedro, primero comienza por la casa, o sea, los que recibimos a Cristo. Pero hay un par de detalles que nosotros no debemos dejar de tener en consideración. La primera cosa, la segunda venida de Cristo es un hecho que va a ser, ya está escrito, ya está definido, y eso va a pasar, nos guste o no nos guste, nos interese o no nos interese, creamos o no creamos. O sea, la venida de Cristo va a venir porque ya está establecido. El tema está en que hasta que no se cierre el juicio, hasta que no se termine con el juicio de todos los que han aceptado a Cristo, simple y llanamente no se cerrará todavía la puerta de la gracia, sino que el Señor, como dice Pedro, da por tardanza su regreso porque Él quiere que la mayor cantidad de gente se salve. Esto no quiere decir de que la segunda venida de Cristo esté lejos o muy lejos. Tampoco quiere decir que la segunda venida de Cristo esté muy cerca. Yo personalmente pienso lo siguiente. Por la edad que yo tengo, la venida de Cristo para mí se me está acercando cada vez más. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de la vida dice que, como dice el salmista, la vida del hombre es 70, lo sumo 80, y los que son superordenados un poco más, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de que yo duerma cada vez más se me acerca. Por lo tanto, en el momento en que yo sea llevado al sueño, al descanso, en el segundo siguiente veré al Salvador. ¿Ok? Entonces, no sé si me siguen, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que mi preocupación debe ser, uno, estar siempre listo para ese momento, porque algunos eruditos dicen de que la persona es juzgada apenas fallece. Apenas fallece la persona o es llamada al descanso, al sueño, inmediatamente se hace el juicio sobre esa persona, se abren los libros, etcétera, etcétera. El riesgo de esto es que yo no sé si de repente el Señor decide a juzgarlo a uno en vida. Repito, esta es mi opinión muy personal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ante esa perspectiva de que bien sea yo sea juzgado en vida hoy, o yo sea juzgado una vez que sea llamado al descanso, lo cierto es que en ambos eventos yo tengo que estar listo cada día, preparado cada día, poniendo en orden con el Señor todos los días mi relación con Él, el tema de arrepentimiento, el tema de perdón de pecado, el tema de tratar de vivir y mejorar cada día más, porque efectivamente el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el sentido de que yo no sé cuándo me va a llamar al descanso. Puede que en este momento esté hablando con ustedes y colgamos, nos despedimos, y nada, al día siguiente le llega la noticia, ya Gonzalo no está, como pasó con Juan y Juanita, ¿no, pastor? Sí, Juanito, sí. Con Juanita. Entonces, lo importante de esto es, sin perder de vista la segunda venida de Cristo, estemos conscientes de que estemos preparados para nuestro juicio. Aunque sabemos que tenemos abogado, que tenemos un juez a nuestro favor, un abogado a nuestro favor, y simplemente las condiciones están dadas porque ese juicio es para que nosotros seamos salvados, seamos justificados, pero no perdamos de vista, como dice Pablo, que cuidado que el que esté firme no caiga, porque así como fuimos inscritos en el libro de la vida, también podemos ser borrados del libro de la vida. Y el Señor lo dijo muy claro en Ezequiel,
tú puedes haber recibido, estar escrito en el libro de la vida, pero si tú te apartas, vas a ser borrado. En la advertencia en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, creo que es, habla de que cuida lo que tienes, no vaya a ser que sea borrado del libro de la vida. O Moisés cuando le dijo al Señor, bórrame de tu libro, pero no destruyas al pueblo de Israel. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esa bendición de ser escrito en el libro de la vida y no nos confiemos en nuestras propias concupiscencias, nuestros propios principios, nuestra propia conciencia, de que nosotros podamos decir, bueno, el Señor tarda en venir, por lo tanto me arrepiento mañana o pasado mañana, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, ¿no? Sino que al contrario uno trate de mantenerse firme en ese aspecto. Es bien importante el tema del juicio, porque claro, la Iglesia Católica habla de un juicio al final de los tiempos. Y lógicamente eso lo que hace es darle confianza a la gente, y es una de las cosas que nosotros tenemos que ser bien claros. Hay un librito, ya para terminar, Pato, hay un librito que se llama 1844 Hecho Fácil, que escribió Clifford Goldstein. Y lo pueden conseguir Hecho simple. Entonces, es rápido de leer. Y lo bueno de esto es que es un libro que él escribe y dice, él mismo lo dice, decidí escribirlo sin tomar en cuenta a Elena White, para que veamos y podamos enseñarle a las demás personas de que es un hecho que está en la Biblia. Lo que pasa es que los adventistas lo explicamos con mucho más detalle. Pero entonces traten de conseguirse ese librito. Yo creo que lo tengo por ahí. Si lo tengo, se lo subo al enlace. Es muy fácil de leer, es muy rápido de leer y lo ayuda a uno a entender un poco lo del juicio investigador, pero más para explicárselo a las otras personas. Eso era, Pastor. Muy bien, Gracias, Gonzalo. Gracias. Muy interesante. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Sí, levantamos la mano, sí, vale. Emilio, Hay un texto. Levanta la mano, ¿no? Sí, he levantado. Sí. Hay un texto que hemos presentado ahí, no lo hemos leído, y creo que es realmente muy, pero que muy importante. Escribe en el Evangelio, la epístola según San Juan, primera de Juan, que dice, amado mío, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguien ha pecado, abogado tenemos, que no está promoviendo pues o dar pues ánimo para que alguien peque, no, sino todo lo contrario, que hay una solución para cada caso, por desesperado que aparezca, y es el Cristo como abogado. Y no nos olvidemos que nuestro estudio pues nos ha presentado que ese mismo abogado que está dentro del juicio, ahí haciendo una labor, ¿no? Como dice San Pablo, a favor del que cree, ¿no? Del que lo acepta. Este mismo abogado que obra por nosotros, ese mismo abogado pues se convertirá, ¿no? Después de terminar esa obra, pues en el juez, Hay algo ahora, pues hace un día o dos estaba hablando con alguien y me comentaba, dice en un juicio, en cual, dice, el juez me vio y se me miró con una cara, dice, así de bondad, y ahora me viene a la mente justo ese aspecto, nuestro abogado en el cielo, nuestro juez en el cielo, pues la obra que está haciendo, o en el día de juicio, sabiendo que él es el que pagó prácticamente el precio del rescate, el que nos aceptó, que aceptó la manifestación de nuestra fe.
fe en su sacrificio y ya tiene, como decía Jesús, la vida eterna. El que en mí cree tiene la vida eterna. Mientras que el mundo entero está mirando de forma horrorizada el juicio final. El que cree, el que acepta a Cristo como Salvador personal, puede mirar en el futuro con confianza, con certeza, con seguridad, que su caso está en las manos del mejor abogado, pero también del mejor juez, del que sí tiene en cuenta su situación, que su caso está resuelto porque uno ha manifestado su fe en lo que él hizo, el Cordero de Dios. Bien, gracias, Miguel. José Miguel. Sí, es que si mal no recuerdo, cuando estuvimos escuchando el otro día el vídeo de este pastor, y bueno, que corresponde con la idea de alguno más, creo que ellos lo que hacen referencia es que la entrada en el lugar santísimo, la entrada de Jesús en 1844, y que se interpretaba o se interpreta como el principio del juicio, efectivamente era algo que provenía fundamentalmente de Elena de White, si no entendí mal. Entonces yo creo que esto no tiene mucho sentido, si es que yo no entendí mal, porque no hay tal procedencia de Elena de White. Yo creo que eso algo está perfectamente claro en la profecía de Daniel, ¿no? Gonzalo, ¿quieres clarificar esto? Sí, es que hay un tema ahí. Acordémonos cuando se da la escena del juicio, si mal no recuerdo es en Daniel, donde él dice que el trono de Dios se mueve y hay fuego que sale de debajo del trono, y entonces el juez se sienta y los libros son abiertos. Eso es lo que ve Daniel. Sí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos al santuario, en el lugar santo tenemos el candelabro o la menorá de siete velas, de 7 brazos en el lado sur, y en el lado norte está la mesa de las proposiciones, que tienen 2 hileras de panes. Pero esa mesa como tal, la mesa de las proposiciones, era una mesa que tenía una corona alrededor de la parte superior. Entonces en la parte de abajo se colocaban los vasos de la oblación, donde se colocaba el vino. Arriba se colocaban las 2 hileras de pan que representan al Dios Padre y al Dios Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Daniel ve que se mueve el trono de Dios, es que el trono de Dios se está moviendo del lugar santo al lugar santísimo. Porque si dice que el Dios, el trono tenía como ruedas, es porque se está moviendo de un lado a otro. Y acordémonos de que la figura que Juan ve del juicio, previamente uno de los ancianos le dice, sube acá. Y entonces él vio en ese lugar el arca, y en el arca estaba la tabla de las leyes, o sea, el arca estaba en el lugar santísimo, e inmediatamente ocurre la escena del juicio donde el juez se sienta y los libros son abiertos. O sea, tanto Jesús como el Dios Padre se mueven de un lugar a otro lugar, al lugar santísimo, que es donde tiene lugar el juicio, y tiene que ser en el lugar santísimo, porque ahí es donde está el arca, está el trono de Dios y está la ley. Entonces, por supuesto, la interpretación que recibe Elena White es que el Señor está haciendo juicio en el lugar santísimo, pero sin dejar de ser un intercesor. O sea, la labor que venía haciendo en el lugar santo lo sigue haciendo en el lugar santísimo. Entonces, por eso es que dicen ellos que no es bíblico. Lo que pasa es que acordémonos que Apocalipsis es un libro de símbolos, de una serie de elementos que si Juan hubiera escrito las cosas como realmente son, oye, yo creo que la iglesia de Cristo no llega ni al año 150 después de Cristo.
porque ahí se identifica un montón de gente, ¿cómo se llama? Los emperadores, etcétera, etcétera. Sí, los epifanos. Sí. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que básicamente lo que ellos esgrimen es que tiene que decir exactamente que Jesús se movió de un lado a otro. Entonces, si nosotros a la luz del santuario entendemos que él está haciendo una labor de intercesión, está con las vestiduras de sacerdote. Pero si él pasa al lugar santo cuando él dice, yo tengo la llave de David y la puerta que abro no se cierra y la que cierro no se abre, y habla de ese juicio en el lugar santísimo, y Juan dice que tenemos abogado, y no solamente eso, sino que al Cordero se le dio el trono, la gloria, y el Padre le dio el juicio a él. O sea, eso quiere decir que el juez es él y está en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder estar en el lugar santísimo, él tiene que cambiarse de vestiduras de sacerdote normal a sumo sacerdote. Y al final, en el Daniel 11, cuando termina y comienza Daniel 12, y se levantará Miguel en ese momento, y lo dice que se cambiará las vestiduras reales, porque en Apocalipsis dice que él va a venir como Rey de Reyes. O sea, se quita las vestiduras de sacerdote y se ponen las vestiduras reales. O sea, hay una serie de señales que están en Apocalipsis. Lo que pasa es que si empezamos a cuestionar a la Biblia, que no dice cosas directamente, indudablemente que cualquier cosa que diga Elena White va a ser pura fantasía. Esa es mi opinión, ¿no? Es que ellos lo que extraen, quizá porque la interpretación que a ellos les interesa es esa, no lo sé, o lo ven así, es que es algo imaginario por parte de Elena de White, o es algo visionario por parte de Elena de White, pero que no emana directamente de la Biblia. No sé, a mí me da la sensación, en base a lo que hemos estudiado y lo que vemos, que parece que está bastante claro, ¿no? Entonces lo que no entiendo es cómo, cuando ellos comentan esto y hacen referencia a que es algo exclusivamente en base a la visionaria Elena de White, ¿cómo es posible que la gente pueda aceptarlo? Y que no puedan contrastar, como estamos haciendo ahora, el origen verdadero, que es bíblico, ¿no? Que no es una... Elena de White hace un comentario como hace comentarios sobre muchas cosas bíblicas, pero los comentarios que hacen nunca la dicen, sino que precisamente lo que hacen es ayudarnos en la comprensión. Claro. Es que mira, con Elena White pasa lo mismo que con las pirámides de Egipto y las pirámides de los mayas en México. Los mayas construyeron pirámides igual que los egipcios, pero nadie cuestiona de que las pirámides de México las construyeron los indios mayas o los aztecas, pero en las de Egipto las construyeron los extraterrestres y punto. O sea, va a depender de lo que a mí me interese probar. Acuérdense lo que yo le comenté la otra vez. Satanás no está cuestionando ni combate el mensaje. Él lo que está atacando es el método historicista de interpretación de la profecía, el método en que la iglesia adventista está haciendo la labor de hacer conocer lo que Juan le dijo. Hay que profetizar de nuevo. Cuando Jesús se lo dijo a Juan, hay que profetizar de nuevo después del tema del librito. Entonces, ¿qué pasa? Que para él, la iglesia adventista como puntero, mensajero, es un peligro. El problema de esto es que en la medida en que vaya creciendo ese conocimiento, va a haber mucho más gente fuera de la iglesia adventista que va a estar consciente y va a tomar la verdad. Ese es el pueblo que va a salir de Babilonia. Entonces, como dice Elena White, nosotros no somos la iglesia triunfante, somos la iglesia militante. Nosotros seremos la triunfante cuando Cristo venga. Entonces, y ahí no solamente resucitaremos nosotros, sino que también resucitará un montón de gente que ni idea teníamos nosotros de que iba a pasar eso. Y no solo esto, dice que la gran mayoría del pueblo de Dios hoy que se encuentra fuera, la iglesia visible de Dios, que es la que la conocemos tal como la conocemos, pero la mayoría de la iglesia del Señor que está fuera, de forma invisible, aquella iglesia que Jesús dijo, ¿no? Que ella también tiene que venir, tiene que estar conmigo, tiene que entrar ahí,
para ser, ¿no? Para llegar a ser un solo pueblo, ¿no? Un solo rebaño. Así es. Creo que pasa algo, aquí pasa algo un poco, haciendo un poco referencia a lo que hablábamos antes, que hay mensajes que, por ejemplo, llegan muy bien a los jóvenes, porque son muy interesantes para ellos, y luego, bueno, te llevas el batacazo cuando ves la realidad, ¿no? Entonces aquí hay algún mensaje que da gusto oírlo, claro. Eso de que todo el mundo va a ser salvo, que hasta Satanás va a ser salvo, porque toda rodilla se doblará ante la manifestación de Dios, eso va a gustar, y es que eso tiene que gustar, y va a atraer a gente porque gusta, porque no van a profundizar en el por qué se dice esto, ¿no? Y entonces, claro, hay algunos mensajes que son a la gente, al oído, es agradable, pero es algo similar a lo que acabas de decir, Gonzalo, que es que lo que se está atacando no es lo dicho por Jesús, sino la forma, ¿no? Y la interpretación. Y eso es lo que está ocurriendo, porque eso de que todo el mundo va a ser salvo, aquí nadie va a morir. Va a morir, no va a tener segunda muerte, pues es algo que es muy agradable de escuchar, pero muy difícil de creer para aquellos que, bueno, tienen el privilegio de conocer, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué os parece si pasamos ya a las oraciones? Sí. ¿Vale? Ya son casi las 9, así Sí. que, bueno, menciono un poquito los motivos de oración por si hay que añadir alguno más. Sí. Tenemos tema de cáncer, Elizabeth Ramírez, también José Miguel, por Ruth, por Susana, por Ángel Vega, por José Cócera. Tenemos enfermos. Bueno, Antonio está mejor,